Es un privilegio para mí en esta mañana poder estar en esta iglesia. He estado, creo que en 2 ocasiones, compartiendo el mensaje del Señor. Y yo tengo 27 años de casado. Es decir, que sé que el matrimonio es una bendición, pero a lo largo de nuestros matrimonios o con el transcurso de los años hay muchas vicisitudes. Cuando empieza un matrimonio, a veces pensamos que es color de rosa, lo soñado, lo esperado. Sin embargo, sabemos que hay un arduo camino que tenemos que recorrer. Y la única manera de poder llegar a 10, 5, 15, 20, 41, como los hermanos que estuvieron aquí y otros muchos más, para nosotros, la única manera de sobrevivir los ataques constantes del enemigo es siempre estar construyendo y solidificando nuestro matrimonio sobre la roca que es Cristo. El Señor dice que Él quiere estar junto a nosotros en nuestro peregrinar como matrimonios. Y la razón de tantos ataques al matrimonio, hermanos, es simple. Es que Dios en su proyecto hizo el matrimonio en el Edén. Y el matrimonio es la base de todo, de la sociedad, de la iglesia, de la nación, de todas las cosas. Si el matrimonio no anda bien, alrededor de ese matrimonio nada puede andar bien. Por eso todavía hoy los matrimonios están bajo fuego. Y quiero invitarles en este día a buscar en el Evangelio de Juan. El pastor me encomendó que continuara con esta serie y el título del mensaje es Matrimonio piadoso cuando los hijos no creen. Matrimonio piadoso cuando los hijos no creen. Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos 3 al 5. Y después nos saltamos al libro de los Hechos para en el capítulo 1 leer el verso número 14. Juan, capítulo 7, versos 3 al 5. Dice la palabra del Señor. Voy a leer desde el verso 3. Dice, y le dijeron sus hermanos a Jesús, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Pero en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 14, la palabra del Señor nos dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Dios honra la fe perseverante de los padres, aun cuando los hijos no creen. Yo les invito a orar. Padre, te damos mil gracias porque nos permites leer y exponer tu palabra. Y pedimos que tu Santo Espíritu que la inspiró también abra nuestras mentes y corazones para exponer y para recibir esta palabra. Y que ella sea de bendición a cada vida, no solamente a los matrimonios, sino a cada vida aquí presente y a los que nos ven también en línea, en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, Dios honra la fe perseverante de los padres, aun cuando los hijos no creen. Yo no sé cuántos de los que están aquí o de los que estamos aquí somos padres. Y de ese % de los que somos padres, ¿cuántos tenemos hijos que han seguido los caminos del Señor? O simplemente nosotros como padres, ustedes algunos como padres se convirtieron ya a cierta edad y los hijos no. O si desde pequeño han estado en la iglesia. O si los hijos que están aquí son fruto de relación de padres que ya conocían al Señor o no. No importa. Si usted tiene la oportunidad y espera, y Dios lo permite, es posible también que sea padre o madre. Pero un matrimonio que vive creyéndole a Dios y haciendo su voluntad puede ser usado increíblemente para impactar positivamente la vida de sus hijos, aunque al principio estos no crean. Este pasaje que acabo de leer en el Evangelio de Juan y el verso del libro de los Hechos, vemos la historia de José y María y los hermanos de Jesús. No se habla mucho
de los hermanos de Jesús, ni se habla mucho de la paternidad o la maternidad de María con sus otros hijos. Pero yo quiero que nos detengamos y miremos esta historia y el papel de los padres en este testimonio fiel con sus hijos. Es interesante que a pesar de que era el hogar donde nació Jesús, y tal vez sus hermanos desde la infancia escucharon la historia de sus padres, de cómo llegó y cómo era el enviado de Dios, cómo era el Mesías, sus hijos, es decir, los otros hijos de José y María, los hermanos de Jesús, por así decirlo, el pasaje nos revela que al principio no creían en él. Sin embargo, en esta historia vemos el papel de los padres y el testimonio fiel que al final tuvo un buen resultado. En este pasaje queremos ver 3 lecciones de cómo José y María pueden ofrecernos esperanza, dirección y consuelo en medio de los desafíos que tenemos todos nosotros en criar hijos en medio de un contexto de incredulidad. Si nosotros retrocedemos 100, 200, no tanto, porque creo que 100 ninguno de nosotros había nacido, pero 20, 30 o 50 años atrás, nos damos cuenta que en cada generación es más difícil la crianza de los hijos. Y si miramos estadísticas que a veces nos abruman, encontramos que en cada generación son menos los hijos de los creyentes que llegan a ser creyentes. Y aunque estamos en tiempos de incredulidad y donde es difícil mantener la fe por el ataque constante de nuestro adversario, el diablo, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, y que la familia es el objeto de ese ataque, amados hermanos, siempre la palabra del Señor provee lecciones, provee principios para que nosotros como padres y para que cada uno de nosotros podamos permanecer o podamos criar a nuestros hijos, en el caso de los padres, o que los hijos puedan hacer lo mismo el día que les toque o les corresponda a ellos. Pero yo quiero que veamos estas 3 lecciones que nos enseña este pasaje de la historia de José y María. En primer lugar, primera lección, aún en un hogar piadoso puede haber incredulidad. Muchas veces nosotros nos convertimos en jueces cuando vemos que en el hogar de hermanos en la fe, sus hijos o hijas se apartan de los caminos del Señor. O cuando salen de la casa a estudiar, después no quieren regresar. Y a veces nos convertimos un poco en misericordia, en jueces, en decir, es posible que los padres no invirtieron, es posible que los padres no hicieron su tarea, es posible que no enseñaron fielmente la palabra del Señor. No siempre es así. Y aquí tenemos un caso. Imaginémonos el hogar de José y María como padres judíos que entendían que debían cumplir lo que decía el Antiguo Testamento en cuanto a la instrucción de los hijos. Deuteronomio capítulo 6. Y estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón, estarán en tu mesa y hablarás con ellas andando en el camino, cuando te sientes a comer, después que te levantes y antes de acostarte. Y si a eso le sumamos el plus de que también enseñaban que Jesús era el Mesías prometido en las Escrituras, que había venido con la misión de salvar, con la misión de rescatar, con la misión de reconciliar. Hermano, este hogar estaba saturado de enseñanzas que debían dar buenos resultados, y muchas veces inminentes debían ser esos resultados. Sin embargo, la incredulidad no siempre muestra el reflejo de la crianza por parte de los padres. Hay algo que tenemos que recordar, y es que todos nosotros, incluyendo nuestros hijos, vienen con un defecto de fábrica, que es el pecado. Todos nosotros llegamos a este mundo con un defecto de fábrica, que es el pecado. Y ese defecto, el único que puede componerlo, remediarlo, es el Señor Jesucristo. Y a veces nos ha tocado también ser testigos de padres muy devotos, pero de hijos que este defecto de fábrica todavía está sin reparar. La fe no se hereda por sangre, es un regalo personal de Dios y requiere una respuesta individual. De manera que aunque al principio los hermanos de Jesús mostraron incredulidad, yo estoy
plenamente seguro de que los padres seguían insistiendo en enseñar y en sembrar fielmente el mensaje que nosotros siempre esperamos que dé fruto a su tiempo, si no desmayamos. Y amados hermanos, aunque los padres habían insistido, enseñado y estar ahí con ellos, recordemos, la decisión de creer es personal. La decisión de creer es personal. La fe no se hereda. Podemos transmitir las enseñanzas, pero todo hombre necesita ser confrontado con su necesidad de Dios, arrepentirse y creer. Bien lo escribió el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, verso 8, cuando dijo: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Y esto tiene una aplicación para nosotros hoy, en este contexto en el que nosotros vivimos, en esta nación, en esta ciudad, en este siglo, en este ambiente de incredulidad, donde los matrimonios están bajo fuego, donde la familia está bajo fuego, donde constantemente el cristiano está siendo acechado. Y es que los padres fieles nunca deben cargar la culpa innecesaria por la incredulidad de sus hijos. Nuestro llamado como padres es a ser constantes en la fe, constantes en la oración y a dejar y esperar que Dios haga su obra. Amén. Segunda lección: el testimonio constante de los padres piadosos siempre deja huella en la vida de los hijos. Y quiero decir, alguna gente dice: no, los padres no dejaron huellas. No, dejamos huellas buenas o huellas malas, pero siempre dejamos huellas. ¿Qué huellas estás dejando tú para tus hijos, para tus nietos? ¿Qué huella estás dejando tú para otras generaciones? José y María no fueron padres perfectos, pero vivieron una vida marcada por la fe y la obediencia. Nosotros como padres no somos perfectos. Si quieres un día ser padre o madre, quiero que sepas que no vas a ser un padre o una madre perfecta, pero lo que estás llamado a hacer es a ser obediente a Dios. Y esa obediencia tuya a Dios dejará huellas en la vida de tus hijos. Por ejemplo, echemos un vistazo rápido. María respondió con humildad cuando el ángel vino sobre ella y le dijo: María, el Señor es contigo, has sido escogida para la misión más increíble e importante de la historia. María, en tu vientre estará el Hijo de Dios, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. María, ¿qué dices? Y María fue obediente y dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Poco se habla de José, pero hay 3 pasajes que me muestran a mí que José era un hombre que obedeció sin titubeos. Y es posible que el Evangelio no muestre más de la vida de José. Muchos comentaristas dicen que José ya había muerto. Pero en el Evangelio de Mateo capítulo 1, verso 24, capítulo 2, verso 13 y 14 y capítulo 2, verso 19 al 21, dice que cuando el ángel le anunció a José que María estaba encinta y él pensaba abandonarla, el ángel le dijo: no lo hagas, porque lo que en ella es engendrado es del Espíritu Santo. Y José tomó a su María obedeciendo lo que Dios le estaba diciendo por el ángel. Más adelante huyen a Egipto, pero el ángel le habla en sueño y le dice: levántate, toma el niño y vete a Egipto, porque Herodes busca al niño para matarlo. Y José fue obediente a lo que Dios le dijo por medio del ángel y fue a Egipto. Y estando en Egipto, regresó nuevamente cuando el ángel también le dijo: ve con tu esposa María, toma el niño y vuelve a Israel, porque los que pretendían quitarle la vida han muerto. Él se levantó y obedeció. Tomó al niño y a su madre y entró en tierra de Israel. Amados hermanos, no fueron perfectos, pero fueron obedientes. La obediencia a la palabra de Dios siempre trae buenos resultados. La obediencia a Dios y a su palabra siempre va a reportar buenos frutos. Puede ser que en el momento actual, puede ser que en un futuro cercano no veamos la respuesta, pero si seguimos perseverando, Dios va a honrar nuestra fe, Dios va a honrar nuestra confianza en Él, porque Dios honra su palabra. Y hay un ejemplo sencillo. Cuando cultivamos la fe en el hogar y enseñamos esa fe, tenemos que descansar en el Señor. Por ejemplo, siempre me llama la atención el ejemplo de la abuela, de la abuela y la madre de Timoteo. Aquí hay una tercera generación de cristianos con Timoteo.
Dice 2 Timoteo 1:5, traigo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy convencido que en ti. Pero como dije en el punto anterior, la fe no se hereda. Sin embargo, la abuela y la madre fueron mujeres de Dios y produjeron un hombre de Dios. ¿Por qué? Eso nos lo dice el capítulo 3 de 2 Timoteo, versos 14 y 15, cuando el apóstol le dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde tu niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Desde la niñez, su abuela y su mamá se ocuparon de enseñarle las sagradas escrituras y esta enseñanza produjo fruto. Amén, porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Amados hermanos, el carácter piadoso y la obediencia diaria, la unidad espiritual del matrimonio, son un legado que marca el corazón de los hijos, incluso cuando no lo parezca a simple vista. Recuerda, siempre dejamos huellas en la vida de nuestros hijos, buenas o malas. En este caso, José y María dejaron una huella buena en la vida de sus hijos. Y esto nos lleva a la tercera y a la última lección. La fe fiel de los padres puede dar frutos en los hijos con el tiempo. Pasa que nosotros queremos que todo sea como los restaurantes de comida rápida, ¿no? Que llegamos por el drive-thru, ordenamos y pasamos por aquí a recoger la comida. Pero cuando usted va a un restaurante gourmet o un restaurante de más calidad, usted tiene que mirar la carta, ordenar y esperar. A veces somos desesperados. Y si vamos con mucha hambre nos ponen los appetizers ahí o los pancitos y las cosas para que nos llenemos. Y bueno, pero hay que esperar. Todo tiene su tiempo. Si en esta tarde, en esta mañana todavía, hay algún matrimonio que tiene hijos que no creen, mi consejo es, siga perseverando y espere. Si usted hizo su parte, espere que Dios va a hacer la suya. Dios es fiel a sus promesas y la palabra siempre va a dar fruto. Si usted ha dejado huella y ha sido un padre o una madre piadosa, espere. Si conoce otros matrimonios que están pasando por esta situación, interceda por ellos. La oración tiene poder. Para Dios no hay nada imposible. El Dios de ayer es el mismo Dios de hoy. Amados hermanos, los padres fueron fieles y su fidelidad dio fruto a su tiempo. Vuelvo a leer en Hechos 1:14. Algo había cambiado. Después de la resurrección, algo había cambiado. Los que no creían en Jesús, los que habían rechazado a Jesús, ahora dice el verso, que estaban perseverando unánimes juntos en oración con las mujeres, con María, y ellos estaban ahí. Dice, y sus hermanos. Y los que conocemos la historia del libro de los Hechos, estaban esperando la promesa del Padre, estaban esperando el Espíritu Santo. Es interesante que la incredulidad dio paso a la fe. Santiago, uno de los hermanos, se convirtió en un líder principal en la iglesia de Jerusalén. Y muchos creen que el que escribió la epístola que lleva su nombre, Santiago. Fueron María y José padres que dejaron a sus hijos decidir su fe. No los obligaron a seguir a Jesús. Aunque al principio no creyeron, luego los vemos unidos, orando, intercediendo junto con otros y llevando el evangelio que un día habían rechazado. La fe no puede ser impuesta, pero debe ser modelada. Sea un papá o una mamá auténtico o auténtica. Vive y modela el evangelio. Sé natural. Vive con Cristo cada día de tu vida, no el domingo. Modela delante de ellos el evangelio, pero acompaña esa fe y ese modelo con oración constante, porque el fruto puede llegar rápido, medio tiempo o tiempo lejano, pero no desconfíes. Y quiero rápido, antes de terminar, leí hace unos años esta ilustración y la había olvidado, y cuando el pastor me pidió que predicara esto, la recordé, ley de asociación, de una madre que había criado a su único hijo muy sacrificadamente, había hecho
malabares para que el hijo fuera a la universidad, se graduara. Era una madre cristiana, había llevado al niño a la iglesia. Pero el muchacho, cuando salió de la casa y fue a la universidad, se alejó del Señor, se apartó del Señor y vivió una vida distanciada de su madre, distanciada también del Señor. Un día la madre muere. La madre siempre le decía: hijo, yo estoy orando por ti, yo todos los días oro por ti. Vuelve a Cristo, todos los días oro por ti. Un día el hijo llegó a la casa y encontró a su madre arrodillada en cierto lugar, orando. Madre, ¿qué estás haciendo? ¿Qué te pasa? No, estoy orando. La madre muere y el muchacho iba a vender la casa. Y la realtor fue y él empezó a enseñarle a la casa a la realtor. Y le dijo: esta es la sala, esta es la cocina, este es los cuartos. Y cuando entró a la habitación donde estaba de su madre, vio que en un sitio de la habitación, la carpeta o la alfombra, tenía 2 marcas diferentes. Y la realtor le dijo: ¿y estas marcas que hay aquí en esta habitación? Y él le dijo: es porque aquí todos los días mi madre se arrodillaba a orar por mí. Y en ese momento el Espíritu del Señor quebrantó la vida de este hombre y se reconcilió con Cristo, aún después de muerta su madre. La oración, hermano, tiene poder y Dios tiene un tiempo para cada cosa. No debemos subestimar el poder del ejemplo fiel. A veces la semilla sembrada florece después de años, pero Dios puede usar la fidelidad silenciosa de los padres para traer transformación a su tiempo. José y María fueron un matrimonio piadoso en medio de circunstancias únicas. Criaron al Hijo de Dios, pero también a hijos que en su momento no creyeron. Sin embargo, su testimonio perduró y Dios usó su fidelidad para impactar generaciones. Sé un matrimonio piadoso. Y esto, aunque no sea la garantía de que tus hijos creerán, sí será una influencia poderosa que Dios puede usar para obrar en sus corazones. Por tanto, padres, no pierdan la esperanza. No pierdan la esperanza. Sigan creyendo, sigan orando, sigan viviendo la fe. El Dios que obró en los hijos de José y María también puede obrar en los nuestros. Porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. Y tenemos algunos desafíos, y con esto culmino. Perseveremos en la fe. Aun cuando nuestros hijos no crean, perseveremos en la fe. El Dios que nos salvó por su gracia tiene un plan con nuestras familias. Perseveremos en la fe. El enemigo va a venir a susurrarnos. Como cantamos, declara el señorío de Jesucristo sobre tu vida y sobre tu familia. Y aunque ahora ellos tal vez estén más calientes, más fríos, alejados, proclama cada día: yo y mi casa serviremos al Señor. Perseveremos en la fe. Matrimonios, cultivemos la unidad espiritual, la humildad y la obediencia a Dios. El poder del testimonio deja huellas positivas. Iglesia, acompañemos con compasión y esperanza a quienes oran por sus hijos pródigos. Sintamos esa compasión de Cristo. Y esta es mi invitación antes de orar. Si en esta mañana o en esta tarde ya hay algún matrimonio pasando por algún momento, tal vez hasta de desesperanza o tal vez de ataque, o está bajo fuego en el área de la paternidad o de la maternidad, no se dé por vencido, no se rinda. Dígalo hoy al Señor: Señor, yo me paro en la brecha, creo en tu palabra, declaro tu palabra y confío en lo que vas a hacer. Si esa es su situación, ahí donde está, póngase de pie. Yo quiero orar por usted como matrimonio.
Quiero orar por usted como matrimonio. Señor les bendiga. Señor les bendiga. Señor les bendiga. Y así toma la mano de su esposo o de su esposa que está a su lado. Pero quiero hacer una segunda invitación. Si en esta tarde hay alguna persona que todavía no conoce a Jesucristo, que ha oído del Señor, que alguien lo ha invitado a la iglesia, o tal vez otras veces ha venido a la iglesia y le gusta la iglesia, le gusta la música, como predica el pastor de esta iglesia, tiene amigos aquí, pero todavía Jesucristo no es el cimiento de su vida, no es el Salvador y Señor de su vida. Hoy usted tiene una gran oportunidad, tiene la gran oportunidad de convertirse en hijo de Dios. ¿Cómo? Pastor, es hijo de Dios, sí, por creación. Pero la palabra de Dios dice: a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser llamado hijo de Dios. Hoy usted puede arrepentirse de su pecado y venir al Señor, que tiene poder para salvarlo, que tiene poder para restaurarlo, que tiene poder para hacer de usted un hombre o una mujer nueva. Y si en este día usted quiere entregar su vida a Cristo, aquí hay hermanos que van a estar también con unos regalos para ustedes, pero quiero orar por usted. Y quiero también pedirle que se ponga en pie y después que por favor vaya a una de estas mesas y le diga: Señor le bendiga. Por ahí hay una señora. Y después le diga a estos hermanos: mira, yo me puse en pie porque yo hoy me reconcilié con el Señor. Porque yo siento la necesidad de tener la paz de Dios en mi vida. Si quiere hacerlo, no tenga temor. Esta es una iglesia que ama a la comunidad. Esta es una iglesia que proclama el Evangelio para dar esperanza. Si quiere hacerlo en este día, póngase de pie también. Y después hay hermanos de la iglesia que se van a acercar. Señor les bendiga ahí detrás. La familia. Señor les bendiga. Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre, te damos mil gracias en esta tarde por cada matrimonio, Señor, por cada familia de esta iglesia. Te damos gracias, Señor, porque aunque sabemos que hay ataque contra la familia, que los matrimonios están bajo fuego, que los hijos están, Señor, también en un ataque voraz del enemigo, que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Sabemos y creemos que el que está con nosotros es mayor que el que está en nuestra contra. Sabemos y creemos que en ti está la victoria. Sabemos y creemos que si edificamos sobre el fundamento correcto que es Cristo, no importa las vicisitudes que tengamos en esta tierra, siempre saldremos airosos. Y yo oro e intercedemos en esta hora como iglesia por cada matrimonio que tal vez tiene alguna petición específica delante de ti, pidiendo tu bendición, pidiendo que ellos puedan ser fortalecidos en ti por tu espíritu y a través de tu palabra y puedan seguir siendo más que vencedores y que las áreas que necesiten esa fortaleza tú le des. Oramos por los que están tal vez atravesando alguna situación con sus hijos. Señor, dales la fe, la esperanza y la confianza en ti, que tus promesas son fieles y verdaderas y que en su tiempo ellos cegarán si siguen perseverando. Bendice a esta iglesia, sigue usando esta iglesia como luz y bendición para esta comunidad, para esta ciudad, para esta nación y para el mundo. En el nombre de Jesús oramos también por los que en este día profesan su fe pública. Tómalo de la mano y haz que hoy inicien una vida en victoria por la relación que toman con Cristo. Amén.